It's hell on earth as Hurricane Ian slams into Florida. It's epic destruction. Take a look at the cars now. They're all bunched into each other over there. Pero ¿por qué se dejaría una mansión de este calibre enfrente de la playa con esa vista, sabiendo que cuesta millones de dólares, completamente abandonada? ¿Qué pasó? No hay ninguna clase de escalera, no hay absolutamente nada. Lo único que podemos ver es ese letrero que dice que no se puede entrar porque están siendo vigiladas. Miren como esas clases de columnas tan finas, tan bonitas. Y es que recuerden, no cualquier persona puede tener una casa de estas, a pesar de que se vea destruida y todo. ¡Wow! Mucho lujo. Eventualmente aquí a Florida va a llegar algún huracán, va a llegar alguna lluvia, alguna tormenta tropical que la va a volver a destruir. Hey, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy los traigo a un sitio muy especial y es que hoy vamos a comprobar cómo, a pesar de que el hombre a veces quiere e intenta, cuando la fuerza de la naturaleza dice no, simplemente es no. Y es que hoy vinimos a visitar las mansiones abandonadas de Florida. Wow, miren, estas casas justo al frente de la playa. Sin embargo, estamos en Florida, un estado que todos los años recibe múltiples huracanes. Ahorita sí es muy bello, no les voy a decir que no, se ve hermoso, pero cuando llegan los huracanes, esto de acá no es tan lindo como se cree. Wow, chequen esta. Estos son troncos de madera, pero con el tiempo se convierten en roca casi debido al agua salada del océano. Por eso es que aunque esto sea muy alto y esté al frente del océano, lo mantiene sin ninguna clase de problema. Nos encontramos ubicados en Matanza Inlet, y si ese nombre le suena un poco familiar es porque muy probablemente usted es un buen seguidor del canal y vio los videos anteriores donde hablamos de una de las matanzas más grandes cometidas por parte de los españoles aquí en Florida. Si usted no ve ese video, se lo voy a dejar acá para que vaya y lo mire. Pero volviendo al tema, este sitio se ha vuelto muy conocido por sus maravillosas playas, un sitio hermoso, pero también por sus famosas mansiones abandonadas. Pero ¿por qué se dejaría una mansión de este calibre enfrente de la playa con esa vista, sabiendo que cuesta millones de dólares, completamente abandonada? ¿Qué pasó? Créalo o no, esas mansiones cuestan millones de dólares por su ubicación, por su estructura, y a pesar de que estén ahorita bien destrozadas, siguen siendo valiosas. Sin embargo, la gran mayoría de ellas están abandonadas. No todas, pero la gran mayoría. Los locales llaman a este sitio la playa vieja de la carretera A1A. Y es que anteriormente por este sitio solía pasar una carretera principal de Florida. De hecho, se convirtió en una de las más icónicas, y guarden ese dato porque ya les cuento qué pasó con ella. Aquí encontramos una de las primeras. No podemos subir debido a que es ilegal y estas casas están monitoreadas. Usualmente por dentro se tienen cámaras, pero aún así podemos ver un poco la estructura y lo dañado que está a lo largo de los años. Esta carretera llevaba por nombre carretera A1A, Atlantic One Alternative, pero ahora es conocida como la antigua A1A porque la A1A se terminó transfiriendo a un sitio un poco más alejado de la playa. Y esto fue porque en 1946 una serie de huracanes destrozó la carretera, lo cual hizo que el estado se diera cuenta de que una carretera, por muy bonito que tuviera una vista hermosa, no podía estar cerca al mar. Y especialmente en Florida, un estado donde todos los años tenemos huracanes. Simplemente era inviable y era muy difícil de mantener, si no es que casi imposible y costoso. Además de todos los problemas que ya les comenté, cuando la marea subía, la carretera se inundaba, por ende era intransitable. Pero estamos hablando de que era una carretera muy importante que conectaba Daytona con San Agustín y con Summer Haven. Esto no podía seguir pasando, y en los años 70 se tomó la decisión de transferir la carretera a donde está la actual, que es justamente por donde llegamos, la A1A, que es la normal, por decirlo así. De hecho, si prestamos atención, desde aquí se puede ver la A1A actual, mientras que la anterior A1A sigue por acá.
pero completamente destruida y abandonada. Y si el video es sobre las mansiones abandonadas, ¿qué tiene que ver una carretera vieja? Y es que sí tiene que ver, y mucho, y es que la carretera vieja es la razón por la que estas grandes casas también están abandonadas. Cuando el estado de Florida se dio cuenta que una carretera al frente del mar, por más bonita que sea, era inviable y muy costosa, realmente la dejó morir y construyó la nueva, que fue por la que llegamos. Sin embargo, estas casas que estamos viendo, estas grandes mansiones, quedaron completamente olvidadas y nadie se acordó de ellas. Con el paso del tiempo, la marea, la arena y las diferentes condiciones, además de los huracanes que siempre llegan a Florida, se comieron la carretera por completo y nadie pensó en los dueños de estas mansiones. ¿Qué pasó con ellos? No podían salir de este sitio porque básicamente estaban excluidos. Entonces, si usted quería salir de este sitio, sí o sí requería un vehículo 4x4, porque nomás mire la arena, es muy honda, usted se va a quedar enterrado. Y no tan solo eso, durante las condiciones climáticas extremas, ¿quién los venía a rescatar? La otra carretera quedó por allá. De hecho, la otra carretera desde aquí se puede ver un poco, pero la antigua quedó completamente destruida. Los locales quedaron sin comunicación a una carretera y eso fue lo que le pasó a la gran mayoría de estas mansiones abandonadas. Además, obviamente, del paso del tiempo, junto con la marea alta, las condiciones climáticas y obviamente el deterioro que mucha gente le ha dado. Pero la causa principal y por la que empezó todo fue con la transferencia de la carretera. La antigua se convirtió en basura, la nueva fue a la que se le dieron recursos y los locales quedaron olvidados. Aquí en Summer Heaven, en esta zona en la que estamos andando, tan solo hay 25 casas, 25 familias, que ahora son menos porque muchos de ellos ya no están, pero tan solo 25 casas. Y el Estado ha hecho el cálculo y dicen que arreglar la carretera para que esté medianamente transitable para aquellas personas que tienen su casa acá y se quieran conectar con el mundo exterior, costaría alrededor de unos 8 millones de dólares. 8 millones de dólares que ellos saben que no les va a durar mucho tiempo, porque a pesar de que construyan y que la hagan, eventualmente aquí a Florida va a llegar algún huracán, va a llegar alguna lluvia, alguna tormenta tropical que la va a volver a destruir. Otra opción que se ha planteado es la compra de estas casas tan grandes por parte del condado. El condado se llama el condado St. John. Sin embargo, mucha gente se niega a venderlas y muchos otros realmente tampoco sienten que sea una solución buena, porque después, ¿qué se haría con esas casas? Mucha gente no está de acuerdo en pagar dinero que va directamente al condado de sus impuestos para casas que realmente no valen nada. Wow, de hecho aquí, justo caminando en el medio de las mansiones abandonadas, encontramos esto de acá, que son huevos de tortuga. Ahí sabemos que hay huevitos de tortuga, por eso es que los ponen así, los protegen. Y en alguno de estos días, esos huevitos van a nacer y van a hacer toda una travesía hasta llegar al océano. ¡Qué lindo! Como pueden ver, esa es una de las más destrozadas de todas, y es que wow, esa sí está destruida por completo. Esa de ahí tiene un vidrio roto, si se dan cuenta, y está bastante vandalizada. Si prestamos atención, adentro de la casa se puede ver cómo la gente entró y escribió cosas. Los vidrios están rotos, las ventanas destruidas. Wow, quién sabe todo lo que habrá realmente dentro de esa casa, y actualmente no hay manera de entrar. No hay escalera, no hay absolutamente nada. De hecho, todas estas casas tienen estos letreros que dicen no trespassing, que significa no entrar sin permiso, básicamente, porque es un crimen y esto sigue siendo propiedad privada de alguien. A pesar de que esté toda destruida, es propiedad de alguien. Wow, ahí hay más graffiti, está en mucho peor condición de lo que me imaginé. Miren, esa ahí es una puerta. ¿Quién entró a esta casa y la destruyó de esta manera? Porque ya sabemos que la naturaleza hizo lo suyo, pero esto demás fue por el humano. Es muy interesante cómo, tras dejar morir esta carretera, al mismo tiempo terminaría condenando a todos estos locales. Y aún así, imagínense la impotencia de los locales, sabiendo que la carretera de ellos está completamente destruida, que no hay carretera, porque simplemente por acá no hay ninguna clase de carretera. Y usted se pone acá y de hecho desde allá puede ver la nueva A1A. Los locales llevan años quejándose de las malas condiciones de la carretera y de cómo ellos están sufriendo, pagando taxes
pero no realmente recibiendo un beneficio de ello. El Estado ha estado como en esa disputa legal también entre si ayudarlos o no, y llegó a ser tanto el desespero de los locales que llegaron a construir una clase de carretera con piezas plásticas, algo realmente muy rudimentario, pero con el fin de poder salir de acá sin la necesidad de una camioneta de esas gigantes, porque la gran mayoría de ellos ni siquiera tenía eso. Y más huevitos de tortuga. Por toda esta playa hay muchos huevitos de tortuga. De hecho, aquí nos encontramos con lo que en algún momento llegó a ser la base de alguna de esas casas. Sino que yo creo que esa casa sí la tumbaron por completo, pero aquí se puede ver. ¿Qué tal esta concha tan extraña que me encontré? Algo que me gusta mucho de esta playa es que hay bastante vida silvestre. Hay muchos pajaritos y se pueden ver muchos hoyos de cangrejos como esos. Sabemos que hay cangrejo por eso mismo. Estamos hablando que desde 2016 no se le da ninguna clase de remodelación a la carretera vieja, y todas las veces que se ha intentado remodelar o trabajar para los locales, que realmente no son muchos, siempre termina habiendo un huracán, alguna condición climática, la marea sube y se termina llevando todo esto. Take a look at the cars now. They're all bunched into each other over there. The wind continues to ramp up, but we're gonna get smashed here. There are down trees literally. Es algo muy difícil de controlar y de construir. ¡Wow! Miren eso que nos encontramos. Eso es un pez globo muerto. Así como la señorita Puff de Bob Esponja. ¡Wow! La verdad es que a mí nunca me había tocado ver uno. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Miren la cara, las espinas. ¡Wow! A mí nunca me había tocado ver uno de esos. Eso habla de lo fuerte que es la marea que trajo uno de esos peces desde por allá atrás hasta acá. Que estamos de hecho bien lejos. De hecho, esta tabla de madera muy seguramente perteneció a alguna de estas tantas casas, porque ahora realmente hay unas cuantas, pero anteriormente había varias más. Después de caminar un buen rato llegamos aquí al otro lado, donde también hay unas cuantas mansiones abandonadas. Esta está abandonada, la de allá también. Sin embargo, esta otra de acá parece que ya ha sido restaurada. Alguien ya está viviendo ahí. Sin embargo, esa ahí no tiene nadie, y esta de acá se nota que no tiene nadie. Y es que ni siquiera tienen manera de acceder a ellas. De hecho, me parece curioso cómo la arena acá es mucho más profunda que, por ejemplo, esta otra propiedad. Si se dan cuenta, aquí hay mucha, pero mucha más arena que acá. Y es que esa está bajo restauración, al igual que la otra que creo que ya está habitada. Eso en algún momento llegó a ser un techo. Imagínense la cantidad de arena que han puesto los locales para tratar de encontrar una solución para poder conectarse con esa carretera y que no queden completamente a su suerte, a su merced. Ahí podemos ver un poco de la puerta, de las ventanas, de lo que hay adentro, del aire acondicionado. Miren cómo se ha deteriorado. Yo siento que es un sueño de mucha gente vivir al frente de la playa, tener una casa como estas literalmente al frente. Sin embargo, algo de lo que casi nadie habla, que sí llega a ser muy importante, es el costo. Y es que no cualquier persona puede tener una casa enfrente de la playa. Para empezar, la playa tiene condiciones muy extremas, sobre todo aquí en Florida, con huracanes, con lluvias. El agua de mar es salada, lo cual destruye muchas cosas. La marea y el viento con la brisa hace que los elementos electrónicos y que también los de metal se oxiden mucho más rápido. Mantener estas casas es algo costosísimo. Cada año estas casas tienen que pasar por muchísimas remodelaciones para que no se caigan a pedazos. Y aunque actualmente ustedes las puedan ver un poco abandonadas y destruidas, estoy seguro que los dueños les siguen invirtiendo dinero para que por lo menos lo poquito que tienen acá no se caiga, porque la gran mayoría de ellos, quién sabe dónde están actualmente, porque como no pueden vivir acá, les ha tocado irse.
Algo interesante porque uno cree que eso en Estados Unidos realmente no pasa, ¿no? Uno escucha que tal vez en el país de uno pues se roban la plata o que no hacen carreteras o que no, mire, aquí también pasa y esta es la prueba viviente de ello. Una ex carretera que en algún momento pasó por acá, de las principales y más concurridas, a convertirse en algo completamente abandonado. La nueva se le dio toda la atención y los anteriores, ¿qué pasó? Olvidados. Para que digan que no los quiero. La distancia entre cada una de esas mansiones es bastante larga. Por allá hay una, por allá hay otra. Y de por sí para llegar acá toca hacer bastantes cositas. Muchos de ustedes se preguntarán por qué, Marco, dices que Summer Haven, esa comunidad, estaba tan aislada y que solo se podía llegar por medio del bote o de carro cuando la marea estaba baja y no estaba con la arena tan mojada. Y es que está el océano, pero también está el río Matanza. El río Matanza es un río bastante grande que divide la tierra en dos básicamente. Y esta gente, lastimosamente o afortunadamente, depende como usted lo quiera ver, quedaron aislados por eso mismo, porque en un lado tienen el océano, por el otro tenían el río Matanza y después estaba el otro pedazo de tierra. Eso fue lo que los aisló durante tantos años. Y aunque actualmente realmente no es así, es muy fácil llegar, hay puentes y usted puede llegar fácilmente manejando. Durante mucho tiempo esto no fue así. No hay ninguna clase de escalera, no hay absolutamente nada. Lo único que podemos ver es ese letrero que dice que no se puede entrar porque están siendo vigiladas. Me imagino que la policía siempre estará monitoreándolas porque mucha gente seguramente quiere entrar a las famosas mansiones abandonadas de Florida. Como un dato curioso, el estado de Florida es el estado más visitado de todos los Estados Unidos y es que cada año recibe entre 130 y 140 millones de visitantes y la gran mayoría de ellos son estadounidenses, personas que desde otros estados vienen a Florida, se dan sus vacaciones, se dan cierto tiempito, vienen a estas playas tan mágicas que tenemos por acá. Eso es Florida. De hecho, una parte de lo que en algún momento fue carretera ahora es una clase de santuario. Aquí se mantienen muchos pajaritos y no se puede cruzar después de cierta raya para la protección de ellos más que todo. Por lo menos le dieron un buen uso. Esta playa está llena de conchitas, están por absolutamente todo lado. Realmente es un sitio muy bonito. Yo entiendo por qué la gente quisiera vivir acá. Si yo tuviera el dinero también lo haría. La verdad es que con esta vista y este paisaje tan hermoso, entiendo por qué los locales llegarían a construir algo acá. Y es que usted imagínese un día despertar por la mañana y poder tener el chance de encontrar esta playa completamente sola para usted, llena de vida, llena de color. Y aunque actualmente se ve un poco negra porque esto es sargazo, debido a la época del año en la que estamos, eso pasa en cualquier otra playa, creo. Es una cosa muy linda, pero también, mire el lado feo, imagínese ese fuerte océano en la época de huracanes. Imagínese la fuerza y la lluvia y los vientos y cómo ese mar arrastra todo lo que se lleva a su paso hasta el punto de llegar hasta por acá y destrozar lo que en algún momento llegó a ser una carretera. Todo tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo. Es relativamente normal llegar a ver en la arena pedazos de madera como estos, pedazos de aquellas mansiones que hoy ya son simplemente basura, tal vez algún monumento, alguna clase de recuerdo que a pesar de que querramos, la madre naturaleza reclama lo suyo y como una carretera puede llevar a casi toda una comunidad al declive. Una comunidad pequeña, pero aún así comunidad. Miren, creo que eso de hecho es una cámara de seguridad. Estas casas bajo vigilancia todo el tiempo. Yo sé que realmente en la cámara no se ven tan grandes estas casas, pero son enormes. Eso yo creo que es más de 14, 15 metros tal vez. Es bastante grande. De hecho desde por acá se puede ver un poco de las escaleras o el segundo piso. Miren como esas clases de columnas tan finas, tan bonitas. Y es que recuerden, no cualquier persona puede tener una casa de estas, a pesar de que se vea destruida y todo. ¡Wow! Mucho lujo. Esta es definitivamente de las más curiosas. Abandonada, pero no del todo porque tiene paneles solares. Y los paneles solares son costosos. Pero por lo menos
tiene su energía directamente de los paneles. Además de miren esa forma tan curiosa que trae como en el techo, yo no sé. Si prestan atención, este vehículo aquí en la playa justo al frente del océano y obviamente al frente de las casas abandonadas pertenece a un local. Seguramente con su 4x4 tiene que cruzar por toda esta zona con ese carro y a duras penas no quedarse enterrado, porque donde se llegara a enterrar, ¿quién lo viene a sacar? ¿Qué problema? Y es que cualquier otro vehículo que no sea los locales está completamente prohibido. Y más rastros de que por aquí pasa una camioneta, las únicas que pueden andar realmente por acá, porque miren nomás la cantidad de arena que hay en este sitio. Es muchísima arena la que hay por acá. Entonces claro, si no es un 4x4 por aquí simplemente no va a pasar, así de simple. Una gran diferencia con por ejemplo Daytona, porque en Daytona al contrario, usted sí puede manejar por la arena muy fácil, la arena es muy sólida, pero acá es otra historia. Bueno, y creo que no hay mejor sitio para despedir este video sobre las grandes mansiones abandonadas de Florida, sino es precisamente debajo de una de estas enormes casas de millones de dólares abandonada por el tiempo, por la gente y por el Estado. Quiero que usted me deje aquí en los comentarios qué le pareció, le gustó este video. Yo sé que es un poco diferente, pero me pareció una historia muy extraordinaria el encontrar unas mansiones tan grandes, tan bonitas relativamente, si estuvieran bien conservadas, en el medio de la nada y completamente abandonadas. Y es que miren nomás este panorama. Para empezar, son bastante impresionantes por la manera en la que están construidas, tan alto. Pero segundo, es muy interesante escuchar la historia de la carretera A1A, el cómo una carretera tan icónica de Florida en los años 20 y 40 se terminó moviendo, sigue siendo utilizada hoy en día. La nueva, la anterior se la comió la naturaleza misma, y es que estamos en Florida. Es uno de los tantos riesgos que hay, primero al tener una casa de este estilo justo enfrente de la costa de Florida, sabiendo que todos los años hay huracanes, hay tormentas tropicales, las condiciones climáticas son bastante complicadas, pues obviamente ni siquiera la carretera aguantó. Y lo más interesante también es el problema legal, porque los locales están cansados, los pocos que viven por acá están cansados de esta situación, ellos no están felices. Pero entonces, ¿qué le toca hacer al condado de St. John? ¿Le toca acaso comprar cada una de estas propiedades, que no va a ser barato, y después, no sé, demolerlas o dejarlas ahí botadas o cualquier otra cosa, o arreglar la carretera que cuesta alrededor de 8 millones de dólares, dejarla medianamente transitable, para saber que muy probablemente en 1 o 2 años, o incluso en mucho menos, las condiciones climáticas se la van a terminar comiendo y destruyendo, como se hizo tantas veces en el pasado? Y por eso fue la razón de trasladarla a un poco más allá de la tierra firme. ¿Qué se va a hacer? Hasta el día de hoy no lo sabemos. Un video muy interesante que me pareció brutal, una historia que realmente yo nunca había escuchado por acá en Florida, ni siquiera sabía que existían, las encontré casi de casualidad, pero no me arrepiento de nada. Con esto llegamos a la conclusión de este video. Quiero que me deje aquí en los comentarios qué le pareció. Recuerde, apóyeme con un like, con un comentario, compartiendo el video o con tan solo verlo hasta el final. Ya me ayudarías mucho para que yo siga creando esta clase de videos en el canal. Yo sé que muchos de ustedes están viendo el canal y les está gustando, porque las estadísticas de YouTube me lo dicen. Sin embargo, muchos de ustedes, la gran mayoría, no se suscribe y no entiendo por qué. Por favor, déjenme saber por qué no se suscriben. O háganme el favor, no les cuesta nada, es completamente gratis y yo puedo seguir trayendo esta clase de videos al canal que a usted como a mí nos encantan y que podamos seguir aprendiendo juntos. Los quiero mucho, muchachos, nos vemos otra semana y recuerde, el riesgo de una casa en el mar, sobre todo en un estado de estos, sale caro. Chao, muchachos. La verdad cometí un error, y es que no puedo terminar este video de las mansiones abandonadas de Florida en un sitio tan hermoso, con un mar tan bello, sin meterme en él. Entonces ahora sí vamos a cerrar el video de la manera correcta.